Fuerte este versículo, está fuerte lo que aquí se dice, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, aquella persona o personas o aquel pensamiento o corrientes que quieren interferir, que quieren cambiar, que quieren modificar, que quieren menguar la palabra de Dios, la doctrina, se están atreviendo a decir no. ¿A quién? Acabo de comentarles. A la palabra, a Dios, ¿sí? Se atreven a querer cambiar, interferir, modificar, menguar la palabra de Dios. Por eso la invitación de este pasaje, que es fuerte, a tales, ¿qué cosa? El pasaje que acabamos de leer. No les digas bienvenidos. Y qué fácil es en estos tiempos decirles bienvenidos y no tomar en cuenta y no pensar y no meditar en esto. A Dios no se le cuestiona, a Dios no se le califica con adjetivos negativos, a Dios no se le puede engañar. Por eso es importante este pasaje que nos acaba de hacer reflexionar, el que no le demos la bienvenida a aquellos que tal cosa hacen. ¿Por qué también es importante? Porque está de por medio qué cosa de nosotros. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? La vida, la salvación. Está de por medio de ello. Cuando nosotros nos dejamos acariciar, nos dejamos influenciar por estas corrientes. No le des la bienvenida ni lo recibas si trae otra doctrina. Alguien que quiera leer, por favor, el objetivo de esta mañana ahí en la lección. Que los alumnos entiendan las notificaciones del movimiento económico y puedan confrontarlo con la verdad bíblica. Hemos estado cada domingo viendo corrientes, formas de pensar, formas de hacer, que van en contra de la doctrina. Y en todas ellas se nos ha invitado a defenderla, y en esta ocasión se nos invita a tener cuidado de esta corriente que se llama ¿cómo? Ecuménicos, ¿verdad? Que en sus inicios tenía algo positivo, pero hoy en día debemos de tener cuidado con lo que vamos a comentar. Bien, dice por ahí que cada cabeza es un mundo. Hay diferentes formas de pensar, de decir, de cuestionar, de hacer, y debemos de ser tolerantes. Debemos de ser tolerantes, ¿por qué? Para cuidar la libertad que cada uno tiene de expresarse, de pensar, para evitar problemas y estar en paz, y eso es bueno. Pero cuando nosotros dejamos que esa tolerancia se convierta en invitación y dejamos entrar a la iglesia y dejamos entrar a nuestra doctrina otros pensamientos, es cuando entonces sí estamos equivocados. Esta libertad que a veces hemos dejado, ha traído en el terreno espiritual esta corriente llamada ecuménico. ¿Qué pretende este movimiento ecuménico? Pretende la unión de los distintos grupos religiosos con énfasis en la tolerancia, énfasis en el amor, énfasis en la fraternidad, pero olvidando, descuidando o dejando de lado la doctrina, la fe cristiana, las escrituras. Ecuménico viene del término griego oikuménicos, que significa el mundo habitado. Esta palabra antigua, que surge en el siglo IV después de Cristo, eran concilios universales celebrados por iglesias para discutir doctrinas. En eso inicia este movimiento ecuménico. En el siglo XIX vuelve a resurgir, vuelve otra vez a ver estos grupos, y como decía al principio, tenían buenas intenciones,
Eran denominaciones evangélicas para tratar distintos temas, y su influencia fue haciéndose cada vez más sobre las iglesias, pero la situación es que después este movimiento alcanzó otras religiones, o de alguna manera podríamos decir sectas. Una de las sectas, pudiéramos decir, porque aquello que va en contra del Señor Jesucristo, son los testigos de Jehová. ¿Cuál es el problema de los testigos de Jehová? Que Jesús, ¿qué cosa dicen o aseguran ellos? Es un gran hombre, pero no es ¿quién? No es Dios. Los católicos, ¿cuál es el problema de ellos? La Virgen, santos, y el Señor es celoso. ¿Mande? La salvación por obras, las figuras talladas por el hombre que van en contra de los mandamientos, etcétera. Hasta ellos fueron alcanzando este movimiento ecuménico. Dice la historia que originalmente lo que buscó este movimiento era, primero, buscar la identidad cristiana. O sea, date cuenta por qué soy cristiano, quién me hizo cristiano y para qué soy cristiano. Y esto era positivo. La otra parte de este movimiento era el movimiento de evangelismo a nivel mundial, que también era bueno en sus inicios, pero fue perdiendo la dirección y buscó ¿qué cosa? Ellos dicen la unidad, y vamos a ver por qué en ellos están equivocados, la unidad de las iglesias. La fraternidad, sí, que puede ser bueno, como vamos a ver más adelante, pero la unidad, vamos a ver por qué están en este renglón incorrectos, y a la vez, lo que ya dijimos, porque no buscan estar apegados conforme a la doctrina, a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice, actualmente su énfasis es en el amor, es en la confraternidad entre las iglesias, y esto, como decía yo a ustedes, lo dice la Biblia. Pero el ecuménico, como ya dijimos, le resta importancia a la sana doctrina y pone énfasis en la unidad. Bueno, nosotros tenemos credos y confesiones, y nuestros credos o confesiones sacados de la palabra de Dios para nosotros son importantes. Hay un credo que repetimos cuando estamos en la Santa Cena, ¿sí? ¿Creemos en él? ¿Es importante? ¿Qué lugar tiene de importancia? El primer lugar. Este movimiento ecuménico no dice que literalmente no sirva, no dice que eso es una mentira, pero lo acomoda de tal manera que no lastime a las demás religiones. Y entonces, ¿qué está haciendo con estos credos y lo que nosotros tenemos como doctrina? Cuando lo acomoda, le está cambiando, le está restando importancia, con tal de que mis hermanos o mis vecinos no se me enojen. Y entonces ahí es donde empieza el peligro. Es agradable en una reunión de estas estar, yo he estado alguna o dos ocasiones, y sí es agradable, es un ambiente bonito, un lugar donde se está dando tranquilo, hay cantos, hay una convivencia, ha habido palabra, pero cuando se asevera, se acentúa lo que la palabra de Dios dice en ciertos renglones o en los mandamientos, no quieren que nos metamos en problemas para no tener diferencias. Y ese es el grande peligro. ¿Qué creemos o confesamos? Ayúdenme con unos pasajes que vamos a ver. Romanos 10:9. Para nosotros es importante por dos cosas. Primero, porque Jesús es ¿quién? El Señor. Y si nosotros creemos esto, ¿qué trae para nosotros este creer a la luz de este versículo? Salvación. Entonces es importante el creer esto. Y entonces esto le pega ¿a quién? Decíamos, a los testigos de Jehová, ¿verdad? Para ellos esto no entra, no pueden aceptarlo.
Y entonces, ¿perdón? Así es, así es. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. El problema de que ya empieza a moverse, a quitársele o a cambiársele la idea a la palabra de Dios, ¿verdad? Para acomodarlo a la situación o a lo que ellos creen. Colosenses 1:16. Porque Él es propiciado de todas las cosas y las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y sigue, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice al final, ¿qué? Al final. Para Él. No comparte la gloria, no comparte la adoración con nadie. Y aun que nosotros, sin olvidar el respeto, el reconocimiento, la bendición que tuvo la madre de Jesús, pero sigue siendo ¿qué cosa? Una mujer. Así como somos cada uno de nosotros, que tuvo ese grande privilegio por su testimonio, porque fue escogida. Qué hermoso es esto, pero no merece nuestra adoración, no merece el que le pidamos que nos ayude a algo, porque toda la honra y la gloria es ¿para quién? Para Dios. Versículo siguiente, Efesios 1:3-5. Efesios 1:3-5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué palabra usamos para este pasaje? ¿Que fuimos qué? Escogidos, otra palabra. Separados, predestinados, ¿sí? Y que está claro que dice que fuimos escogidos desde antes de qué? De la fundación del mundo. Y esta es una verdad que está clara, que está fácil de comprender, está entendible, y que algunos no creen. Algunos dicen, no es cierto, en estos movimientos ecuménicos. Incluso evangélicos, ¿no? Así es. Pues tenemos más cosas en común, pero esa es una que nos distingue y que nos diferencia de muchas otras denominaciones. Así es. Si el Señor nos escogió, no se puede haber equivocado como para que por cada uno de nosotros perdamos ¿qué? La salvación. Está claro que nos escogió Él y Él no se equivoca. Efesios 2:11-16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué bendición es que el Señor, judíos y gentiles, los une y los hace ¿qué? Un solo cuerpo. El Señor Jesús provocó ¿qué cosa? La unión. No dice ahí alguien más, o no dice ahí que solicita la ayuda de los hombres para que nosotros seamos uno. Y aquí en esta corriente ecuménica, una de sus tareas es que ellos quieren tratar de unir, y lo unido ya está unido, y está unido ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice este movimiento entonces son actitudes fraternales, pero no son actividades
que estén uniendo a los cristianos. Los cristianos, en el momento que tú y yo fuimos llamados, en ese día, en esa hora en que fuimos llamados, el Señor Jesucristo nos unió al cuerpo de Cristo. Vamos a ver, por favor, 1 Corintios 5, 11 y 2 de Juan 9 y 11, de 9 al 11. Primera de Corintios 5, 11. Primera de Corintios 5, 11. A veces nosotros entra alguien y tenemos la costumbre bonita aquí adentro, porque así el Señor nos dijo, de decirnos hermanos, pero entra alguien que no conocemos y a lo mejor es alguien que entró nada más para pedir y al resto se va y ya no vuelve y le decimos hermano, ¿sí? Y en estas corrientes, cuando me ha tocado ir 1 o 2 veces, pues nos decimos o nos dicen hermano, hermano. Y bueno, es un calificativo hermoso, repito, porque somos de la familia de Dios. Pero aquí que este versículo, ¿qué dice? ¿Sí? Aquel que no está de acuerdo, que no se rige por la doctrina, por la palabra de Dios, ¿qué dice el versículo? Así es. Entonces, pues podemos decirle cómo está mi amigo, cómo le va, o por su nombre, ¿verdad? De alguna manera, porque al decirle hermano, ¿qué estamos haciendo de alguna manera? Estando de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Segunda de Juan 9 y 11, de 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está claro, primero, pues que sepamos la doctrina, que creamos en la doctrina y que vivamos la doctrina, porque si no es así, ¿qué cosa asevera este versículo? No tiene a Dios, no tiene a Dios. Dice, el movimiento ecuménico es fraternidad. Los apóstoles hablaron de ello, de la fraternidad, pero en función de la obra de Cristo. Y cualquiera que se desviara de esta doctrina del Señor Jesucristo, era severamente llamada la atención a esa persona, y si no se corregía, si no caminaba conforme a la doctrina, ¿era qué? Separado, era excluido. Esto es que si no se tiene un modelo de vida acorde a Cristo, no puede haber comunión con Él, y por lo tanto, no puede haber comunión con su cuerpo, que es la iglesia. Me ayudan con los siguientes pasajes. Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Cristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y así sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nos están dando esta lección, estamos entendiéndola, estamos sabiendo, y hay gente que ha venido aquí a la iglesia de Bellavista de esta corriente ecuménica, sí. No quiere decir que se le va a tratar mal, no quiere decir que se le va a correr, al contrario, qué bueno que venga y qué bueno que escuche la doctrina y la palabra de Dios. Pero en este versículo el Señor nos dice que la doctrina es ¿para qué? Para obedecerse. Y si nosotros obedecemos, dice este versículo, que Dios ¿qué? Se acerca. Cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca. Pero si estamos ¿qué? Obedeciendo. Entonces a veces nos puede parecer fuerte el texto clave que leímos, donde no le demos la bienvenida. Específicamente es, no le demos la bienvenida a su manera de pensar, a su manera de ser, a su manera de creer.
Claro que podemos, repito, darle la bienvenida a una persona, no quiere decir que les pongamos tache y ya no entre, pero si entra también para meter ese movimiento, esa manera de pensar diferente, entonces él debe ser excluido. ¿Qué dice Juan 14:15? Decía que este movimiento ha alcanzado a nuestros vecinos católicos y me da gusto saber, por un lado les decía a mis hermanos allá en Alianza Real que hay una iglesia allá por el Topo Chico, católica, que ya quitó sus imágenes, ya quitó todo ello y nada más se le adora a Cristo, a Dios, católica. Me dio mucho gusto saberlo, ¿verdad? Yo no la conozco, me lo dijo una persona que asistió, que ya entendieron y se apegaron a ¿qué? Según el versículo que acabamos de leer, a los mandamientos. Pero también sé, y me tocó ver en un templo, donde el mandamiento que habla de no tendrás imagen, etcétera, lo cambiaron, ¿sí? Entonces ahí doblemente está equivocado esto. Primero, la palabra advierte de no moverle nada a la palabra de Dios. Y segundo, pues están engañando a tanta gente no hay problema que adores a una imagen tallada por un hombre, que adores a alguien ajeno a Dios, y golpean esos primeros 4 versículos, esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, y que el Señor dice en este versículo que Él le agrada si guardamos y amamos sus mandamientos. Dice, puede haber buenas intenciones, porque como les dije, el movimiento este es amor, es fraternidad, pero ¿qué dice segunda de Tesalonicenses 3, versículos 6, 14 y 15? ¿Está claro, hermanos? A veces, repito, por educación, por no meternos en problemas, a veces nos llegan a las casas también, ¿verdad? Y los atendemos y por educación, y a veces hasta le decimos, sí, está bien, estoy de acuerdo, para no meternos en problemas, ¿verdad? Yo tenía una persona que estuvo yendo ahí como unas 30 veces a la casa, ¿verdad? Y me decía que estaba condenado la manera de creer, mi doctrina, y me señalaba, y pues era una persona grande de edad y de alguna manera merecía pues mi respeto, mi trato, pero hasta que un día se topó con mi suegro, ¿verdad? y ya como pastor y más o menos de la misma edad, pues lo puso en su lugar en la doctrina, ¿verdad? Pero debiera ser cualquiera de nosotros, o sea, no estar condescendiendo ni menguando, porque pues que no se vaya a ofender. Podemos en otros temas ceder, conceder, decir sí, pero en la doctrina debemos ser celosos y defenderla a capa y espada. Pero dice este versículo, ¿qué cosa? No lo tengas ya por juzgado y ya condenado, ¿verdad? Sino, ¿qué dice ahí el versículo? Amonestarle, ¿verdad? Decirle, date cuenta de lo que estás diciendo, ¿verdad? Yo, varios compañeros de alguna manera se han acercado conmigo y quieren ser salvos por ciertas situaciones, ¿verdad? Les decía una vez aquí en la escuela dominical, aquí el ingeniero me da de conocer al ingeniero Cuesta, que mandó por ahí una cantidad para la Alianza Real. Daniel, ya con esto tengo una palomita en el cielo y ya puedo ir con el Señor. Me disculpa, pero no. Le agradezco mucho esa atención, eso que usted está haciendo, y que mandó una cantidad y va a ser de beneficio, pero usted sigue condenado. Y ya me dice, oye, no me digas eso. Le digo, usted me ha dicho que su esposa le enseña el ateísmo, que Dios no existe, Dios no es real.
Pues sí, pero quiero estar bien allá con mi esposa y quiero estar bien allá por si acaso. Le dije, pues no se puede, ¿verdad? Y sí se me sentí incómodo decirle, pero pues es la verdad, no le podemos mentir. Entonces, no señalar con dedo de fuego y de condenación, pero sí aclarar y decir la verdad. Segunda de Timoteo 3:5. Sí, podremos ver a las personas muy amables, podemos ver a las personas, su presentación, a veces yo admiro los testigos de Jehová, que son bien tesoneros, bien trabajadores, y van bien arreglados, no van con los pantalones agujerados, ni pantalones arrastrando, van bien arregladitos, pero aunque aparentan ser muy buenas gentes, hay que, ¿qué dice aquí? Evitarlos, tener cuidado, ¿verdad? No dejarnos seducir por la apariencia. Segunda de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis. Así es, lo que habíamos leído en el texto clave. Dice, la fraternidad es bendición si ésta depende y está sujeta a Cristo y a su palabra. La mente de Dios, sus pensamientos perfectos que quiso revelar en su palabra, determina la dirección divina del hombre, de qué creer, cómo pensar y cómo conducirnos. La palabra es la verdad. Los 10 mandamientos escritos, ¿por quién? Por Dios mismo, ¿verdad? Hemos dicho, ¿verdad?, que todos los libros fueron escritos por hombres guiados por el Espíritu Santo, pero específicamente los mandamientos por Dios, como dando a entender que son, así es, que son importantes, que es la regla, que es de bendición, que es de beneficio. Si buscan por favor Oseas 4:6. ¿Cuál fue la falla del pueblo? La falta del conocimiento de la palabra de Dios. Haber olvidado. Y al dejarlo y al no conocerlo y haber olvidado, ¿cómo pueden entonces como pueblo regirse y conducirse? Y ese fue el motivo por que fueron destruidos. Judas 4, por favor. Decíamos que algunos entran con una presencia, con una forma, con un lenguaje que aparentan ser buenos, pero aquí este pasaje los califica como ¿qué? Impíos, o sea, pecadores, ¿sí? Que están actuando mal, que están actuando equivocadamente. La Escritura es la regla de fe y práctica de la iglesia, de la familia y de cada uno de nosotros. Es preciso que el cristiano dé una respuesta clara ante el movimiento ecuménico. Si me permites, yo siento que el material de la clase le falta, el maestro, ¿verdad?, de quien escribió este material, le falta mucha aclaración acerca de lo que es el ecumenismo, porque la mayoría de los pasajes y el desarrollo de la clase va en el sentido de la llegada de gente con una doctrina diferente a la iglesia, o de cuando surge dentro de la iglesia una persona que ha cambiado
juntos. Y hay niveles de ecumenismo. El nivel más bajo de ecumenismo es si decimos, bueno, todos los evangélicos, hablando en el mejor de los casos, todas las iglesias trinitarias y todas las iglesias que profesan la fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, que tenemos muchas diferencias doctrinales, porque sí las tenemos. Sabemos que como iglesia reformada tenemos muchas diferencias con otras denominaciones evangélicas, pero podemos decir, ¿podemos fraternizar con ellos? Sí, sí podemos. ¿Son nuestros hermanos en Cristo? Sí. A pesar de que tenemos diferencias doctrinales, sí, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor como nuestro Salvador y porque somos iglesias trinitarias. Y hasta ahí es un grado de ecumenismo. Hay quienes se oponen aún a este grado y dicen, no, si no cree lo mismo que yo, no somos hermanos y hágase a un lado. Y eso no es sano, la Biblia no es esto lo que recomienda. Hay un siguiente nivel de ecumenismo que tiene que ver con todos los grupos sectarios, considerados por nuestro gobierno y considerados por la Iglesia Romana, que es mayoritaria en nuestro país, como si fuesen también iglesia evangélica. Sin embargo, no son iglesias trinitarias, no son iglesias cristocéntricas, no predican la salvación solamente con el Evangelio y no creen en Cristo como Salvador. Entonces, aun cuando usan la Biblia, porque muchos de ellos usan la Biblia y muchas usan pasajes selectos de la Biblia en sus propios libros y aparentan ser una iglesia evangélica, pues ahí la defensa de la fe sí nos advierte todo lo que acabamos de leer, ¿no? No podemos decirles bienvenidos, no entrar en una relación con ellos, no porque tengamos que aborrecerlos o odiarlos, sino porque también la palabra nos está dando advertencia para nuestra propia seguridad, porque, y lo hemos visto, abrimos la puerta, empezamos a ir y a rato ya nos sentimos medio convencidos, al rato nos sentimos atraídos y al rato ya estamos profesando una fe que no fue la que fuimos educados y que no es la fe bíblica. Sí, el siguiente grado de ecumenismo tiene que ver en las cúpulas, ya, porque no se da literalmente en el pueblo, las cúpulas de la iglesia, entre las iglesias evangélicas en general y la iglesia romana. Dicen, podemos tener una fraternidad de trabajo con la iglesia romana. Hay pastores que creen que sí, hay pastores que creen que no. Y normalmente se dice, bueno, es que en la tarea evangelizadora, a ver, pues tendríamos que definir si realmente sabemos qué es lo que es el evangelio, ¿verdad? Porque para mí la iglesia católica no es una iglesia evangelística o evangélica, es una iglesia con una doctrina totalmente diferente. Sin embargo, hay grupos ecuménicos donde fraternizan pastores y sacerdotes, y hasta ahí, hasta la fraternidad, y esta es mi propia opinión, no me da un problema. Pero cuando decimos, bueno, en esa fraternidad y trabajo conjunto, ven, sacerdote, puedes predicar en la iglesia o déjame ir a predicar a tu parroquia, ya no hay una sanidad en esa relación. Y habría que definir muy bien en qué pudiéramos trabajar juntos, y yo creo que es muy complicado porque la palabra dice que pues el agua y el aceite no se juntan. Pero quizás el área más compleja ahorita del ecumenismo está todavía más arriba. Grupos religiosos y grupos internacionales de gobierno que piensan que todas las religiones, ya no hablamos solamente de las cristianas, que lo pondré entre comillas, porque ahí incluyen a la Iglesia Católica, a los grupos sectarios de las iglesias evangélicas, dicen todas son para el gobierno, todos somos cristianos. Pero bueno, hay otro grupo más arriba que dicen, no, todas las religiones, el budismo, el maometismo, los krishnas, los judíos y todas las religiones del mundo, el islam, podemos convivir, confraternizar juntos, y de hecho hay a nivel mundial una confraternidad de iglesias a nivel mundial, donde las cúpulas de todas las iglesias, de todas las religiones, creo que la única que excluyen es el satanismo, y creo que es por obvias razones, pueden convivir y pueden planificar trabajos en conjunto. Ahora, ¿qué es lo que hacen a esos niveles? Yo pertenezco al Consejo Interreligioso y me siento en una mesa a platicar con maometanos, con judíos, con budistas, y es bien complicado porque inmediatamente sus palabras chocan con la fe que uno tiene, con lo que uno sabe de la palabra, y bueno, decimos, podemos trabajar juntos en darle valores a la familia. Pues a mí la palabra me ha enseñado valores para la familia, pero yo no estoy muy seguro que algunas de esas iglesias tengan los mismos valores, ¿sí? Podemos trabajar en construir una mejor ciudad. Yo creo que la ciudad se construye con el favor de Dios y el Evangelio
comentamos. Hay diferentes niveles de ecumenismo y debemos conocer y tener cuidado con esto. Por ejemplo, si nuestros líderes en la iglesia, nuestros líderes en los presbiterios, a nivel de asamblea general, hay personas que creen en el ecumenismo. Hay pastores que tienen una fraternidad no solamente de hola, ¿cómo estás? Con la iglesia católica romana. Hay trabajos conjuntos que se están haciendo. Sociedad Bíblica de México se ha declarado un grupo ecuménico. Ha pedido permiso a la iglesia romana para poder imprimir los libros apócrifos en las Biblias evangélicas. Entonces, esos detalles son preocupantes. Son preocupantes. Si están las firmas ahí de los cardenales autorizando que se impriman en las Biblias estos libros. Yo sé que la mayoría de los creyentes no las compran, ¿no? Tienen un grupo especial, un público especial estas Biblias, pero la realidad es que está sucediendo y para mí en el análisis de la Biblia y los tiempos del fin es parte de las señales de los tiempos, es el engaño al que estamos sujetos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que no se va a dar ni en la iglesia local, no se va a dar en nuestro hogar al abrir la puerta, ni no se va a dar a ningún nivel si verdaderamente conocemos qué creemos y si lo que creemos está fundamentado principalmente en la palabra de Dios, en la sana doctrina. ¿Cómo podemos defendernos del ecumenismo, que es una filosofía que alguien nos puede compartir y hasta nos puede gustar, si no tenemos una sana doctrina? Porque lo acabamos de leer, mi pueblo creció por ignorante, por falta de conocimiento es ignorancia. ¿Sí? Si somos ignorantes de lo que creemos, por qué lo creemos, dónde está en la palabra, cuál es su fundamento, entonces estamos en riesgo de caer en las consecuencias del ecumenismo. Difícilmente alguno de nosotros va a ser ecuménico, pero así. Pero caemos en sus redes fácilmente por desconocimiento. Sí, así es. Al principio de la clase decíamos que en sus principios tenía buenas intenciones, como la identidad de cristianos y el evangelismo. Pero ya sobre los tiempos, a la invitación a esas sectas o esas diferentes maneras de pensar o corrientes, es donde tenemos que estar atentos. A mí las 2 veces que fui me invitó un pastor, ¿verdad? Y hubo cantos, hubo mensaje, etcétera. Y el momento estuvo bonito, ¿verdad? Pero sí, uno de ellos me decía, pues al final todos somos salvos. Y ahí es donde ya empieza a decir diferente, no de lo que decimos nosotros, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y esas son señales del ecumenismo, precisamente, esa de que todos somos hijos de Dios, es una frase ecuménica. Es una frase ecuménica, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, hijos solamente los salvos. Y si nos vamos a la teología reformada, solamente los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ni uno más, porque por ni uno más murió Cristo. Cuando nosotros decimos esto, bueno, el resto de las denominaciones evangélicas y todas las demás creencias se hacen hacia atrás. Porque se dan cuenta que no creemos lo mismo. Que no creemos lo mismo. Y aún la predicación del Evangelio se dificulta, y lo tengo que decir, porque no creemos lo mismo acerca de cómo el Evangelio llega al hombre y cómo Dios actúa a través de su espíritu en el ser humano. Y eso cambia la predicación, cambia el llamamiento, cambia el trabajo que se hace en el evangelismo. Entonces, decimos, bueno, nos podemos juntar con cualquier otra denominación a hacer evangelismo, pues tendremos que hablar muy seriamente con esos pastores y ponernos de acuerdo si vamos a predicar algo igual, porque a lo mejor estamos predicando un evangelio totalmente diferente. Sí. Por eso hay un pasaje aquí, 1 Timoteo 4:16, si alguien me ayuda, 1 Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16, si alguien lo lee, por favor. ¿Qué empieza diciendo? Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la doctrina? ¿A dónde te estás metiendo? ¿Qué tanto puede ser de beneficio o no a donde estás yendo? Porque también, aparte de que tú te conozcas y conozcas la doctrina y tengas fe en ella, tú sales con bendición de eso y puedes bendecir a otras personas.
Ya no leemos todo 2 de Juan 8 al 11, pero resumiendo dice, no importa cuánto carisma, cuánto nos pueda gustar, cuán ameno, bonito, tierno, pacífico sea el momento, el lugar, los cantos, cuántos vayan, muchos, si no se rigen por la palabra, la doctrina, no los sigas, pero repréndelos, aconséjalos y ora por ellos. Existen personas que les gusta ser creativos, progresivos, ideas nuevas, nuevos pensamientos que la gente los apruebe, quieren impresionar, pero van más allá de lo que Cristo dice, de lo que Él ha enseñado. Tuercen las enseñanzas, estos no tienen a Dios. Entonces, hermanos, pues, como hemos dicho y como dijimos en algunos pasajes, no señalemos con dedo de fuego, no juzguemos, no condenemos, pero sí estemos alertas, tengamos cuidado con estos movimientos y otros que no están de acuerdo y no se rigen por la palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos has dado la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la dirección de tu Espíritu Santo. Tenemos tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y tu Espíritu dice a nuestro espíritu que somos salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escudriñar la palabra, porque nos revelas, Señor, de tus pensamientos para bendición de cada uno de nosotros. Señor, permítenos amar más la obra. Permítenos, Señor, trabajar más en tu obra. Ayúdanos, Señor, a orar por otros, por aquellos, Señor, que están equivocados, que no se apegan a tu palabra. Rescátalos, Señor, los que tú tienes ya, Señor, seleccionados. Queremos, Señor, que sigas cuidando de nosotros, de esta iglesia. Queremos, Señor, andar en el camino, en la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias le damos al Señor por